¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Son las 18 horas, miércoles 17 de mayo, y es tiempo de Biosfera Podcast. Hoy con el tema sismos, inundaciones y la importancia de la prevención de riesgos. En el estudio, vía remota, tendremos un enlace con el ingeniero Alfredo Chan Chim. Él es especialista en protección civil y gestión de riesgos. En los controles técnicos, el ingeniero Rafael de la Cruz. Esto es Biosfera Podcast. Iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Estamos de regreso en Biosfera Podcast, la emisión número 57, en este componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, Biosfera Podcast, un programa especializado en divulgación de la ciencia y periodismo científico. Me voy a permitir leer las siguientes líneas, muy acorde con el tema que vamos a abordar el día de hoy: la prevención de riesgos en Chiapas, la importancia de la prevención de riesgos, un llamado a la acción ante la vulnerabilidad sísmica y los desastres naturales. Y es que Chiapas, el estado más meridional de México, es conocido por su rica biodiversidad y su paisaje montañoso impresionante. Sin embargo, esta región también enfrenta una serie de desafíos ambientales y geológicos, siendo una zona altamente sísmica y propensa a desastres naturales causados por fenómenos hidrometeorológicos. En esta ocasión exploraremos la importancia crítica de la prevención de riesgos en Chiapas y cómo la conciencia y la preparación pueden marcar la diferencia en la vida de las comunidades y el medio ambiente, la vulnerabilidad sísmica en Chiapas, la necesidad de prevención de riesgos, la educación y la concientización y también la planificación de emergencias van a ser los temas que el día de hoy vamos a desarrollar con nuestro invitado, el ingeniero Alfredo Chan Chim, a quien quiero darle la bienvenida, un entrañable amigo de hace muchísimos años que se ha especializado en la prevención de riesgos, en la protección civil. Ingeniero Alfredo Chan Chim, bienvenido a Biosfera Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahí andamos. Muchas gracias por la invitación. Y viendo pues que cada día está adquiriendo más relevancia y sobre todo más curiosidad, bueno, vamos a cambiarlo por curiosidad, por la importancia que esto refiere con respecto a la prevención en materia de riesgo y gestión de riesgo y los desastres y todo lo que esto conlleva. Muy bien. ¿Qué debemos entender por prevención de riesgos? ¿Qué debemos entender por protección civil? Chiapas en las últimas décadas ha sido protagonista, lamentablemente, de una serie de desastres naturales. Recordamos con mucha tristeza y sorpresa el paso del huracán Stan. Recordamos los sismos de 2017, 2019 aquí en Chiapas, uno de los más intensos que ha tenido la República Mexicana. Recordamos inundaciones en la capital de Chiapas, recordamos inundaciones en la zona de Yajalón, recordamos los tornados que han generado desastres en la zona de los Altos de Chiapas. ¿Qué debemos entender, ingeniero Alfredo Chan, por prevención de desastres, prevención de riesgos? Para empezar, tenemos que entender que estamos en un mundo muy dinámico. Si tú te das cuenta, nunca nada quieto aquí en esta parte del orbe. Parte de nosotros también tiene mucho que ver con la cuestión climática, la cuestión geológica, y esto va a ser inherente a lo largo de toda nuestra historia, de nuestra vida. Hay que tomar en consideración también de que muchos elementos de riesgo han estado siempre presentes ahí. Sin embargo, no se han manifestado quizás porque o no se han perturbado o simplemente no ha habido el momento como para que esto ocasione algo. Hablando, no sé, mucha gente ahorita, por ejemplo, se escandaliza con los sismos, y los sismos siempre han existido. El detalle es que no han tenido ese efecto tan devastador como últimamente. ¿Por qué últimamente afectan más los sismos, más las lluvias, más las granizadas, y antes siempre ocurrían y no pasaba nada? Muchas cosas tienen mucho que ver también con el entorno urbanístico, como tú apropiadamente lo habías comentado anteriormente,
porque en este sentido, la parte, o entre más densidad de población tengamos, los efectos que puedan producir estos fenómenos van a ser mucho mayores. Tomamos en consideración aspectos sísmicos, aspectos geológicos, como el caso de los volcanes. Ya en el 83 tuvimos una erupción muy importante y pues obviamente nos falta otro volcán aún, el cual está siendo vigilado. En el caso de los sismos, pues nada más el día de hoy en la tarde, a las 5 hubo uno de 6,2. Afortunadamente no fue para nosotros, esto se fue más hacia Guatemala, pero fue sentido en la zona acá de Tapachula, e inclusive San Cristóbal lo percibió, dada la profundidad, y eso pues es algo que hay que estar observando. En el sentido climático, hace unos minutos me reportaron granizadas en la ciudad de San Cristóbal. Nuevamente, pero la granizada esta vez fue leve. Estoy observando las nubes y realmente veo que no es nubes de yunque como para estar originando una granizada tan severa como el que hubo hace días. 6 granizadas consecutivas, ingeniero Alfredo Chan. ¿El cuál, perdón? 6 granizadas consecutivas en los últimos días. Toma en cuenta que la atmósfera se está aún estabilizando, Carlos. Por eso va a originar lluvias muy intensas de corta duración, pero con mucha lluvia, o sea, mucha agua. Puede originar granizo, dado que haya nubes de desarrollo vertical, y esto también te va a desarrollar también fenómenos como la granizada, pero no a estas elevaciones como estamos en Tuxtla. Es muy raro. Sí se puede presentar, pero es raro, es más factible en las zonas altas, arriba de 2.000 metros o de nivel de mar, es mucho más factible que se presente este fenómeno. Inclusive arriba de 1.500 ya estamos hablando de granizadas también, pero en la zona costa, por ejemplo, dada la elevación que tiene, es poco probable. Ahí es más probable que origine lluvias intensas, y la cual para este año tenemos ya prácticamente inclusive hasta los nombres de los huracanes para este año. Básicamente huracanes, ingeniero. Mira, cuando siente que viene la primera onda tropical en el camino, eso significa que una vez que arriba aquí al país, inicia formalmente la temporada de lluvias. Ahorita han habido eventos aislados, pero no ha sido la temporada como tal, se ha atrasado esta vez. Me preocupa la conjunción de diversos fenómenos causados principalmente por el factor antropogénico, es decir, las actividades del ser humano. Uno de ellos es la grave deforestación, pérdida acelerada de cobertura vegetal, y esto lo podemos ver en la zona de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal, donde ya es casi cotidiano que se presenten tornados de categoría F1, que aquí le conocen como culebras, y esto aunado por un conjunto de corrientes de baja y alta presión, un fenómeno muy raro, y se generan estos fenómenos. Posteriormente, las lluvias que son muy intensas, con una cantidad de X milímetros, decenas de milímetros, que provocan las inundaciones que ya son cotidianas en temporada de lluvias en la zona de la Depresión Central y también en la zona costa del estado de Chiapas. Por ahí me llegan las imágenes de lo que se sufrió en el 98 en Tonalá. No, 98 en la zona costa, viene siendo el área de Soconusco sobre todo. El 98 afectó bastante, inclusive Tonalá sufrió uno de donde se colapsó el puente del río Sanatenco. Pues. Esta parte también la tenemos muy grabada cuando fue el stand en el 2005, cosa que entonces triplicó la cantidad de precipitación habida ahí por haber. Y sí tiene razón, la parte urbanística tiene mucho que ver el crecimiento, desarrollo desordenado a veces de la parte de población, en donde se está originando, por ejemplo, que la gente esté poniendo más cemento de lo debido. El resultado, ahorita tenemos ondas prácticas de calor increíbles. ¿Quién iba a pensar que a 36 grados íbamos a estar a las 10 de la mañana aquí en Tuxtla? Nunca se había visto eso. Y estamos prácticamente listos para ver cosas peores, porque la capa vegetal ha sido bastante alterada. Está muy perturbada. Ahorita con todos estos incendios, la falta, digamos, de sensibilidad de la población de que por lo menos un arbolito tengan en casa, va a tener sus resultados o consecuencias como un aumento más gradual de la temperatura conforme vayamos avanzando en los años subsecuentes. Es correcto, y lamentablemente si algo hace gala el ser humano y particularmente la gente que habita esta tierra del sureste, Chiapas, es que tal pareciera que nos pasa de noche todas las posibles consecuencias que trae consigo este conjunto de fenómenos, es decir, no aprendemos la lección cotidianamente, ya ha pasado a formar parte de nuestra memoria histórica, casos como lo que fue Tapachula, el caso del Están también, recuerdas lo que sucedió en Valdivia,
con este deslave precisamente a consecuencia de la falta de cobertura forestal, la falta de cobertura vegetal. Alfredo Chan Chim, yo te conozco desde hace casi 3 décadas. ¿Cómo es que te especializas? ¿Cómo es que te lleva la vida profesional a especializarte en la prevención de riesgos y en la protección civil? Si recuerdas, en el año 98, después de las inundaciones que hubieron, la parte de profesionalización de protección civil conllevó a empezar a aprender más sobre el entorno. Para conocer el entorno tiene uno que tener conocimientos, digamos, técnicos más propios, más acertados, con más precisión. Y en este sentido, pues sí hemos estado evolucionando conforme la situación amerita. En este caso, por ejemplo, cuando se dio los fenómenos, afectó a Motocintla, no sé si te acuerdas de esa vez. Sí, claro. Motocintla se afectó en el 98, justo con lo que es la parte, en este sentido, hacia el Pacífico, con el Soconusco. En el 95 hubo un incidente de lluvias ya fuertes, pero no estaba tan desforestado todavía. 96 hubo emergencia en la zona de Mapastepec también, sobre todo específicamente en la zona alta. Y ya nos estaba dando un aviso de que todo lo que estaban modificando para Semilpas iba a tener sus efectos. Sin embargo, después de 98 hasta el año 2000, se vio la necesidad de contar con mayor información para la población, es donde se empieza a implementar en aquel entonces un plan hidrometeorológico para Chiapas, precisamente para dar, digamos, atención. Primero se enfocó en el aspecto reactivo y posteriormente se enfocó más en un aspecto de prevención, buscando en sí con las autoridades municipales el hecho de que ellos deben de establecer sus mecanismos de prevención y deben contar con protección civil. Ahí es donde empezó poco a poco a evolucionar. No ha sido fácil. Los ayuntamientos no le ven el punto bueno o una buena inversión el gastar en equipos del sistema de alertamientos tempranos, no le ven, digamos, un beneficio inmediato. O sea, como pero sin embargo se pueden salvar vidas si se previene, Alfredo. Claro, no, sí, pero ¿cómo se lo hace saber a una persona que solo va a estar 3 años en el puesto? No se puede. Y utilizan el presupuesto para otras cosas que no tienen nada que ver con la prevención de riesgos. Mira, lo que pasa es que Chiapas ha estado muy convulsionado de manera política, social y económicamente, entonces prioridades existen, pero me es más prioritario poner un puente porque aquí también va a lucir la obra, o en su caso me es más indispensable poner o mantener tranquilas a toda la zona, digamos así, que me corresponde a mi municipio, para no tener problemas, pero usualmente la prevención le va costando un poco más. Afortunadamente están reaccionando, ya la gente veo que está como que acomodando esas partes y ya le están tomando en cuenta, pero falta mucho por hacer aún. Entonces considero yo propio de que si las personas tienen ese aspecto de prevención, ven que cada peso que se invierte reduce o se transfiere hasta 6 pesos más por aspectos de que usted mismo evitó en desastres, la gente puede tomar conciencia de ese punto. A final de cuentas son los impuestos de la ciudadanía los que van a ser invertidos o reinvertidos en beneficio de la ciudadanía misma. Sí, o sea, hasta cierto punto, pero pues tenemos que hacer entender eso más hacia los ayuntamientos. Ya está habiendo pasos y sí veo alguna evolución lenta pero segura, y va, pero no a la velocidad que uno quisiera, porque los mismos fenómenos se están manifestando día a día con mucha más frecuencia, con mucha más intensidad, y esto entonces amerita prácticamente, digamos, algún movimiento, algo contundente, vamos a llamar así, como el caso de las quemazones que están habiendo ahorita y la mala calidad del aire que hay ahorita. Que por cierto, hace unos momentos, Sofía Aquino, jefe de prensa de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, me envió la actualización de la calidad del aire y nuevamente tenemos la calidad del aire muy, muy mala, mi querido Alfredo Chan. Oye, yo te quiero invitar a que veamos el siguiente trabajo periodístico que realizó nuestra colaboradora Beli Luna, precisamente explicándonos un poco, adentrándonos en lo que significa la cultura de prevención de riesgos y desastres naturales. Vamos a ver el siguiente trabajo periodístico y regresamos contigo en unos minutos. Okay. Amigos de Biosfera Podcast, yo soy Beli Luna y hoy les hablaré sobre la prevención de riesgos ambientales. Corre video.
Un riesgo ambiental es aquella situación en que las poblaciones se encuentran amenazadas por factores ambientales de diverso origen, las que junto con variables grados de vulnerabilidad social, económica y aspectos estructurados de las propias sociedades y territorios pueden ocasionar desastres naturales como inundaciones, sequías, terremotos y tornados. Es hacer referencia a características y procesos naturales tales como los relieves, tormentas, pendientes, amenazas, exceso o déficit de lluvias, cultura, vulnerabilidad y sistemas económicos. Cada comunidad constituye socialmente el riesgo ambiental mediante procesos de urbanización guiada por diferentes accesos a la tierra, por las diversas actividades económicas, entre otros factores. La prevención de riesgos consiste en implementar una política ambiental de códigos y prácticas fundamentadas en la sensibilización de las personas sobre el uso eficiente de los recursos naturales, para ver un impacto positivo y estos a su vez generen resultados. Debido a la concientización de la sociedad, es necesario unir fuerzas para ir contra el daño ambiental, como ahorrar agua, separar los residuos orgánicos y reciclables, consumir solo lo necesario, no tirar basura en las calles, usar productos ecológicos y biodegradables, entre otros. El uso consciente de los recursos naturales, la conciencia de las generaciones futuras sobre la prevención ambiental y la creación del medio ambiente son las principales medidas para reducir el impacto ambiental. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Estamos de regreso en Biosfera Podcast. El día de hoy es la emisión número 57, ya la edición 57, más de un año de este componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10. Yo quiero agradecer a todos ustedes su preferencia por interesarse en este tipo de temas y lo reitero, no es fácil porque abordar el tema del periodismo ambiental, abordar el tema de la divulgación científica a veces toca ciertas fibras que muchas personas no quisieran escuchar, no quisieran ver. Sin embargo, gracias a la gran ayuda de los expertos, de nuestros invitados, como el día de hoy, nuestro invitado de lujo, el ingeniero Alfredo Chan Chim, que nos hace el favor de compartir su experiencia, sus conocimientos en el tema que nos atañe, que es sismos, inundaciones y desastres naturales, la importancia de la prevención de riesgos. Tenemos comentarios de nuestro público que está interactuando con nosotros. Está Eliani Droualiet Cels, que dice, Olis, bueno, pues, Olis, donde quiera que te encuentres, Eliani Droualiet Celis, qué nombre tan extraño. También está viéndonos Lumar, muchísimas gracias. Alejandra Ruiz, saludos, muchas gracias, Ale. Próximamente nos estaremos tomando ese cafecito pendiente donde quiera que te encuentres. Laurita Solís Estrada nos está viendo, manda saludos. Y Carlos Montesinos Hernández, saludos, tocayo, claro, y al ingeniero José Alfredo Chan Chim, que nos está acompañando el día de hoy. Estamos abordando el tema de la gestión de riesgos, de la prevención de riesgos, y yo me voy a permitir compartir un poquito acerca de lo que es este término, tratando de ahondar en el mismo. ¿Qué es la planificación de las emergencias? La planificación de emergencias a nivel local y regional es un componente esencial para minimizar el impacto de los desastres naturales. Los planes de contingencia deben estar bien desarrollados y actualizados regularmente para garantizar una respuesta eficaz y coordinada en caso de un terremoto. Esto implica la identificación de zonas seguras, la asignación de roles y responsabilidades claras, la instalación de sistemas de alerta temprana y la organización de simulacros de evacuación para garantizar que las comunidades estén preparadas y sepan cómo interactuar en caso de emergencia. Y es que hay que recordar que Chiapas se encuentra en una zona de convergencia de dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa de Cocos, si no estoy mal informado, permítanme tantito. Sí, efectivamente, no, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Entonces, esta zona sísmica pues está
generando una serie de movimientos telúricos a los cuales ya nos hemos acostumbrado. Vamos a regresar con el ingeniero Alfredo Chanchim. José Alfredo Chanchim, yo te preguntaba hace rato y olímpicamente evadiste mi cuestionamiento. Yo te conozco desde hace casi 3 décadas. Platícame, ¿qué te llevó a especializarte en la prevención de riesgos? Yo te conocí en el Sistema Estatal de Protección Civil, o lo que era antes la Secretaría de Protección Civil, controlando el tráfico aéreo, coordinando los helicópteros en aquel desastre del huracán Stan, no recuerdo si fue el 98 más o menos. ¿Qué te llevó a dedicarte profesionalmente a esto? Pues te puedo decir que la necesidad, en parte, la necesidad de contar con elementos como para evitar condiciones, digamos, que de por sí tenemos la emergencia y complicarla más, pues no tiene caso. Entonces lo que hicimos fue prepararnos cada vez más. De hecho, nos seguimos preparando, ya manejamos más situaciones a otro nivel, pero lo seguimos haciendo. Mira, lo que me llevó a esto también fue el gusto de saber, por ejemplo, de primera mano, que los desastres, en algunos casos, algunos no se van a poder evitar, algunos sí, y tener preparado o tener conciencia sobre esa parte y educar a la población sobre los riesgos que esto representan, viene siendo como un reto prácticamente a nivel personal y pues obviamente en estando en protección civil fue prácticamente un reto descomunal también. Hicimos nuestra parte, faltamente que la población lo fue asimilando también. Sin embargo, eso lo fue que me llevó más, fue esa parte de ver el sufrimiento de la gente, pues. No es capaz de decir, bueno, es que va a haber esto, va a haber lo otro. ¿Y a quién se lo dices? Yo creo que esa parte era una buena, digamos, una buena manera de orientar esta información de primera fuente a la gente. Entonces, era muy común que escucharas datos sobre lo que es el pronóstico del tiempo, la radio, que la radio siempre ha jugado un papel fundamental en esto. Lástima que quitaron la AM y no entiendo por qué. Ahora, cuestiones comerciales, Alfredo. Pues, no sé, o sea, puede ser intereses, no sé de qué tipo. Cuando vine yo a querer sintonizar AM, no había radio, no había nada, no hay una señal en AM. Y es que la ventaja de la AM es que llega por el tipo de longitud de onda, llega prácticamente a todos los rincones del planeta, porque se amolda la frecuencia, la longitud de onda, se amolda al relieve de la geografía donde estemos. ¿Y cómo le hacemos ahora que todos están en otra frecuencia? Porque, ¿cómo le digo a San Quintín que le va a llover fuerte? No puede. Ese es el problema. Entonces, eso nunca lo contemplaron. Bueno, y hablar. Esperemos que estas cosas se puedan volver a revertir o en dado caso se compongan, pero lo veo difícil. El chiste, como tú me dices, bueno, pues sí, empezamos con la protección civil desde el año 93 y fuimos evolucionando conforme la situación lo requería. Obviamente, en el camino hay altos, hay bajas, entonces tú tienes que ir aprendiendo de lo mismo. Yo siento que la parte que, como dices tú, que me viste trabajando con las muletas en el año 2005, era precisamente porque se necesitaba hacer un puente aéreo para esta zona. No se podía atender a la población por tierra, todo estaba destruido. El STAN se encargó de acabar con muchos puentes, caminos. Se hizo lo imposible. Mucha gente hizo su parte. Gente que con una labor callada hizo lo suyo en la Trailesca, hizo lo suyo en la sierra. Digamos, anécdotas y historias increíbles, por ejemplo, que se dieron en esa zona. Ese es otro punto también que bien valdría la pena tener después una entrevista con eso. Pero bueno, lo importante acá es que se llevó a cabo, tuvo mucha experiencia con respecto a eso. Puentes aéreos, despachos aéreos, manejo de información, manejo de todo lo que es la situación de emergencia, cómo dimensionar qué es lo que está ocurriendo en pocos minutos. Es algo que no nos pasó, por ejemplo, con la parte de 2007 con respecto al caído de Juan Grijalva. No era, bueno, ya tenemos la experiencia propia de todos estos deslizamientos rotacionales, pero nunca habíamos visto o nunca se había escuchado un rotamiento masivo tan tremendo, tan descomunal como el que ocurrió con el Juan Grijalva, en donde millones de toneladas se fueron hacia abajo y obstruyó el río Grijalva. Imagínate unas cosas de esas. ¿Cómo le dices a alguien? Una serie de imágenes precisamente a colación de los desastres que ha sufrido la geografía, bueno, la población de Chiapas, Alfredo. Esto es parece que es Yajalón. Yajalón, perdón, es Yajalón, sí, exactamente. Es Yajalón. Sí, esa parte, si te das cuenta, mira cuánta escombro vegetal hay.
Entonces habla de un desgajamiento de laderas, obviamente como tienen cerros muy cerca, la intensidad del agua más la gradiente que tiene esas laderas, el resultado viene siendo esto, por un efecto cinético, prácticamente por la cuestión de corta duración, intensas lluvias y el arrastre de material vegetal. La deforestación que hay ahí. No necesariamente tiene que ser por la deforestación, puede estar por estado, o sea, puede haber árbol, pero se va a dar precisamente porque se va alterando gradualmente el entorno. Esto, así como ocurrió ahorita aquí, puede volver a ocurrir y es muy probable, no solo en Yajalón, en otras partes como Amatán, en otras partes así como, inclusive San Cristóbal, que sigue siendo un entorno muy urbano, de una manera urbanística, muy densamente poblado, se puede dar también. Hay más por humedales y porque se obstruya, digamos, la parte de salida de drenaje que tiene. Si eso llega a ocurrir, vamos a ver inundaciones muy grandes. Pero no nada más las inundaciones, estimado Alfredo. Bueno, ahí vemos otro aspecto de lo que... Hay de todo ahí. Tú dime qué necesitas en cuanto a fenómenos y te lo puedo definir. Inclusive tenemos un catálogo muy amplio con respecto a los fenómenos. ¿Qué ocurre con los fenómenos en sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué puede haber aquí en Chiapas que nos puede afectar? Bueno, tan solamente hidrometeorológicos tenemos lluvia intensa, ciclones tropicales, tormentas eléctricas, temperaturas extremas, granizadas, devoramiento de ríos, inundaciones, los famosos tornados o ventoleras, que en sí no es tanto de categoría como los de Estados Unidos, realmente no llegamos a ese punto, pero sí tenemos ese tipo de ventolera que se va a presentar mucho más frecuentemente. Vientos intensos y lo que se conoce como mar de fondo, que viene siendo algo así como un evento atmosférico que se da en el mar. Para aparte, como por ejemplo que estás mostrando ahí, incendios, tenemos incendios urbanos, incendios industriales, incendios forestales, derrames de material peligroso, fuga de material peligroso y explosiones. Así que es un cóctel muy tremendo. Eso, por ejemplo, son hidrometeorológicos. Se da consecuencia de lluvias intensas, como habíamos comentado. Y obviamente se dan con otros factores más que puede ser la misma población donde reside en zonas de alto riesgo que pueden ser por deslizamientos. Es una cosa que sucede. Pero aquí hay un factor que es constante, José Alfredo Chanchín, ingeniero, que es la intervención de manera directa o indirecta del factor antrópico, es decir, del ser humano, donde lamentablemente dentro de los fenómenos que nosotros provocamos, pues está la pérdida acelerada de cobertura vegetal, el incremento de las temperaturas debido a la sustitución de esa cobertura vegetal o forestal por superficies de concreto o asfalto, asimismo el agotamiento de los mantos acuíferos, de los cuerpos de agua, que van debilitando la tierra y estamos viendo un socavón. Esa imagen corresponde hace algunos años en la capital de Chiapas, donde de la nada se abre un hoyo y se va una camioneta y no fue un hecho aislado, hubieron algunos hechos también muy similares dentro de la capital de Chiapas. En efecto, lo que estás mostrando ahorita a continuación corresponde a Tuxtla Gutiérrez. No me acuerdo la ubicación exacta de ese incidente. Ese que estás mostrando a continuación corresponde a la parte de libramiento norte y lo que viene siendo en Infonavit Rosario, hay una bajada ahí. La fiscalía está ahí, es la lateral de la fiscalía. Bueno, ¿a quién se le ocurre tapar un cauce de un arroyo que cruza ahí? Es la que baja del Sech y desemboca acá para el río Sabinal. Exactamente. Pero, bueno, realmente ahí tiene que hacerse una obra mucho más grande para que se pueda desfogar sin que haya ningún problema. Ahora, falta de planificación. Vamos a llamarlo así como que ausencia de información para planificar. Vamos a llamarlo. He dicho de otra manera, metieron las 4 patitas y... Bueno, por ejemplo, históricamente hablando, esta es la 16, pero si te das cuenta, cuando se montan donde está este inmueble, ahorita creo que es un taller o algo, y enfrente venían calzado, ahora está el Liceo Palacios, esta calle era un río. O era un río. Y entonces el agua busca su cauce. Busca la forma de cómo va a salir hacia el cauce natural, que es el río Sabinal. Pues se va a inundar. Esta parte siempre así es. Y es muy peligroso. Entonces, porque estos fenómenos son recurrentes, ¿van a volver a suceder mientras no se haga una corrección a fondo? Van a seguir ocurriendo mientras no se establezca un proyecto de planeación con miras a prevención, con miras a evitar que se siga inundando.
pero son obras que se van a requerir de mucha inversión para que se pueda solventar lo que está pasando. Afortunadamente la escuela ya sabía que tenía ese fenómeno y está metros arriba, no sé si te das cuenta. La escuela no se afecta. El inmueble que está donde está tomada la foto también está en una zona alta. Quien diseñó ese edificio sabía que se inundaba y lo hizo alto. Pero la demás gente no. Todas las 16 puedas ver casas inclusive que tienen muros altos, puertas altas, porque precisamente tienen ese problema. Es una forma, una situación a conciencia y a fondo que hay que hacer. Muy bien. Vamos a ver algunas imágenes más de lo que ha sucedido. Bueno, el calor que está insoportable año con año en Tuxtla Gutiérrez, que también es una consecuencia, mejor dicho, de los errores que hemos cometido ciudadanos en conjunto con autoridades y que no hacemos de alguna manera nada sustancial para poder mitigar y sobre todo prevenir este incremento de calor. Y hablabas de la importancia de sembrar árboles, de tener áreas verdes, de una armonía, de una planificación urbana, un proyecto de ordenamiento ecológico territorial coherente en Tuxtla Gutiérrez, José Alfredo. Mira, con respecto a lo del calor, el ejemplo claro no solamente está en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a viajar a San Cristóbal Las Casas. Si tú tienes o eres muy curioso, abre el Google Earth, pues como le llaman acá. Y si tú abres eso y das hacia atrás los mapas, vas a ver cómo va la capa de asfalto y de concreto creciendo y ganando terreno. Cuando antes solo había patios y era otro tipo de terreno que se desarrollaba ahí. El resultado ahorita es que el choque tan tremendo de temperaturas extremas en esta zona, más lo fresco que baja de corrientes descendentes hacia del norte hacia el sur, el resultado siempre van a ser inestabilidades atmosféricas. Se van a traducir en lluvias intensas, granizadas o con lo que tú llamas culebra de agua. Y esta parte, por ejemplo, como estamos viendo, también ocurrió lo mismo. Al fondo verás unas nubes. Aquí es el indicativo de que hubo una precipitación intensa. Estas nubes siempre van a aparecer cuando ocurre la precipitación intensa, inclusive hasta cuando da ozono. Y eso se da siempre en tormentas de corta duración, pero muy intensas. Eso se va a estar repitiendo en varias partes. Ahorita, por ejemplo, que estamos en mayo, entre mayo y junio, se va a estar repitiendo ese mismo esquema, pero ya para julio, agosto ya se normaliza porque ya se establece formalmente ya la temperatura se va autorregulando para la zona de aquí de Chiapas. Entonces, formalmente, ¿cuándo inicia la temporada de lluvias, ingeniero Chan? Usualmente va a iniciar cuando sea el atenimiento de la primera onda tropical. En ese caso, la onda tropical ahorita ya salió, está en el Atlántico, va a estar acá más o menos en una semana. Yo diría que formalmente, digamos, inicio de lluvias empezaría con la onda tropical. Ya ha habido precipitaciones, ya ha habido como que pequeños ensayos, digamos así, pero... ¿Ensayos? Ensayos porque pues no es una cosa establecida, está empezando, es algo incipiente. Pero cuando esto inicie ya otra vez, ya se va a regularizar más la constante, la variante que va a ser constante, que es lluvia. ¿Cuál es el papel que debemos de jugar la ciudadanía ante la manifestación de estos fenómenos que cada vez son más y más recurrentes, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos como los incendios de pastizales, incendios forestales, quemas agrícolas, incremento de temperatura y ahora la mala calidad del aire que ya de una manera más visible se hace presente en este 2023 con estos índices de medición de la calidad del aire por parte de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el papel que debemos de jugar la ciudadanía, los ciudadanos chiapanecos? Mira, yo siento que cada quien puede retomar un pequeño papel, pero por pequeño que sea, va a ayudar mucho. Cada persona puede mantener un árbol, podría ser una opción. Si vemos que la cantidad de personas que habitan aquí en la ciudad, nos daremos cuenta que ya rebasamos el 500,000. Si hablamos de un arbolito por casa, podemos tener alrededor de más de 300,000 árboles, es decir, un cálculo así. Pero podemos hacer algo más, evitar, por ejemplo, que se lleve a cabo, digamos, el derribo de árboles, cuidarlos prácticamente. Y si no puedes mantener alguno que tengas enfrente, pues árboles, pero no solo árboles que no sean, que sean nativos más bien, no sean árboles que no son exóticos.
hay muchos árboles que son invasivos, hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, árboles nativos que permitan de alguna manera continuar con la salud del ecosistema, la selva baja caducifolia a la que pertenece el ecosistema de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Mira, aquí en ese sentido, el árbol que tú me comentas, podemos, por ejemplo, digamos Libramiento Norte, tira toda esa parte, digamos, de concreto y cierva árboles con pasto, permita que la tierra respire. Yo veo el desarrollo urbano o cómo se pretende hacer como algo positivo, pero tiene que haber algo que lo ayude atrás, o sea, no solamente es poner concreto y ya, tiene que haber algo más atrás, no necesariamente tiene que ser también árboles. Hay ciertas medidas que se pueden establecer, precisamente para eso sirve la planificación, para establecer las medidas que vamos a hacer en caso de que yo tenga que poner concreto acá, cómo lo voy a compensar. Por ejemplo, tengo que saber más vegetación, tengo que cambiar mis jardines, tengo que intensificar, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí estamos viendo la imagen oportuna que tomó un ciudadano de uno de estos tornados clase F1, que aquí se les conocen como culebras de agua, víboras. Es una culebra de agua, como así se le conoce en el medio coloquial. Exactamente. Pero tornado como tal, no, porque eso se da más en planicies, mucho más llanas, con un tipo de nubes muy específicas. Sin embargo, la conjunción lamentable de la degradación del paisaje, la degradación del medio ambiente en la zona particularmente de San Cristóbal de las Casas, ha ocasionado que estos fenómenos de culebras de agua sean más y más frecuentes. En la última semana, en los últimos 6 días, se han registrado granizadas muy fuertes, ingeniero Chan, los granizos del tamaño de pelotas de ping-pong, y no estoy exagerando, están las imágenes que documentan este hecho, y nos está hablando de una alteración en los patrones climatológicos en esta zona, causada precisamente por la sobreexplotación de los bancos areneros que han acabado con los cerros, la sobreexplotación de los recursos madereros, la grave deforestación que sufre San Cristóbal de las Casas y el aumento de la mancha urbana. Cuando vamos llegando a San Cristóbal observamos cómo las laderas de los cerros pues ya están cubiertas, están las edificaciones de casas o está la mancha donde ya no existe la cobertura forestal. Todo esto son los ingredientes de un cóctel donde nos está diciendo la naturaleza, hey, me estoy enfermando, ya párenle. Eso es lo que se pudiera interpretar. Bueno, la Tierra va a responder o se va a proteger a sí misma en ciertos aspectos, vamos a llamarlo así. Respondiendo, por ejemplo, en el caso de estas famosas culebras de agua, desfogando toda la energía cinética que el calor tiene presentado ahí. Lo va a presentar, lo van a manifestar a su manera, pues. Yo siento que sí, la deforestación es un elemento principal, pero no es el principal componente. Aún falta todavía definir el impacto que va a tener, por ejemplo, el empezar a implementar viviendas en una zona donde es una ladera, por ejemplo. Entonces, a la larga, el componente de desastre está prácticamente presente ahí. En corto o largo plazo, pues se puede dar. Yo siento que todos jugamos un papel fundamental en la evolución del sistema de prevención y sobre todo también en cómo vamos a reaccionar con los desastres posteriores. Entonces, convendría establecer ese mecanismo, digamos, de prevención a partir del día de hoy, a partir de ahora, porque ya el tiempo nos está ganando prácticamente la partida ahí. Muy bien, ahí Colocha Nuca dice, saludos, ingeniero Chan. Ahí está los comentarios de nuestro público que amablemente... Colocha Nuca. Colocha Nuca. Muy bien. Los nombres que se adoptan en las redes sociales. Estamos llegando a la recta final de esta emisión, la número 57 de Biosfera Podcast, pero yo no quiero concluirla y agradecer, aparte de agradecerte el apoyo que nos estás brindando, sin hablar de un tema que tarde o temprano se va a hacer, se ha hecho presente y puede hacerse presente en el presente, vaya la cacofonía de este juego de palabras, que son los sismos. Estamos en una tierra con actividad alta sísmica
estamos en una zona de convergencia del estado de Chiapas de dos placas tectónicas, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, si no estoy mal informado. De hecho, son tres placas tectónicas, es una zona de convección. Tú lo comentaste al inicio, es correcta tu apreciación. Tenemos la placa de Norteamérica, que es donde estamos nosotros basados en este momento. Tenemos la placa donde está la zona de subducción, que es la altitud de Cocos. Y la del Caribe, adivina dónde están. Metiéndose abajo de algunas de las dos placas. No, está incrustada en la zona de Motocincla, cruza la parte de Guatemala, llega por un Nicaragua. Corredor. Este corredor es el que ocasiona el sismo de Haití, compañero. Sí. Qué barbaridad. Entonces, pues, ya Haití ya tuvo su movilización. ¿Cuándo puede ocurrir? Esa famosa falla se llama Motagua-Polochic. Motagua-Polochic. Históricamente puede activarse o puede estar moviéndose lentamente. No tengo yo un registro en este momento así de cuántos sismos han habido en la zona, pero es muy preocupante pensar de que no tenemos registro, no sabemos si ha habido temblor o no significativo, pero esa falla puede volverse a activar otra vez a lo largo del tiempo. Va a llegar un momento en que va a tener un evento sísmico de importancia y eso va a detonar también factor de riesgo adicional, colapso de viviendas, deslizamiento de laderas, entre otras cosas. Viviendas que no están aptas ni están muy preparadas para resistir un evento sísmico de tal magnitud. Muy bien. Es necesario, sin duda, que quienes habitamos zonas de alto riesgo, ya sea riesgo sísmico, ya sea riesgo de inundaciones, tengamos y adoptemos la cultura de la prevención de riesgos. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de tomar conciencia y es tiempo de darle vuelta a la hoja y escribir una nueva página en este libro de nuestra vida, donde seamos más conscientes, ingeniero Alfredo Chan Chim. Tú has dedicado gran parte de tu vida profesional precisamente a la implementación de planes de prevención, hacer visible lo que puede generar la diferencia entre un segundo y otro, entre un día y otro, si se adoptan las medidas necesarias. Yo te agradezco el que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y estos 40 minutos que hemos dedicado, pues yo sé que time is money, como dicen nuestros amigos del norte de allá de los Estados Unidos, pero yo te agradezco muchísimo, Alfredo. ¿Algo más que desees agregar? Pues no echen en saco roto las acciones de prevención, son muy útiles. Viene la temporada de lluvias, ¿qué ha hecho usted al respecto? Por lo menos ha impermeabilizado su hogar, o si se requiere, claro, o ha hecho, por ejemplo, el desasolve de parte del drenaje, del tren pluvial, medidas tan pequeñitas para podernos ahorrar después grandes contratiempos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ingeniero Alfredo Chan Chim. Yo te agradezco nuevamente. Y los comentarios, por ahí está el ingeniero, el biólogo Epigmenio Cruz Aldán, que nos está sintonizando en estos momentos. Él se encuentra allá en la península de Yucatán. Epigmenio, ya lo tuvimos de invitado. Muchísimas gracias. Saludos al programa. Dice, bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están los comentarios. Y a todas las personas que nos han sintonizado, muchísimas gracias. Todos los miércoles estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live y un día después lo subimos a nuestro canal de Biosfera 10 en YouTube. José Alfredo Chan Chim, muchísimas gracias. A la orden, muchas gracias por haber invitado y saludos a todos. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes la voz experta del ingeniero José Alfredo Chan Chim, a quien tengo el gusto, el honor de conocer desde hace muchísimos años y que es un referente precisamente en acciones en materia de prevención de riesgos, en materia de protección civil. Él ha marcado la diferencia muchas veces en coordinar, en lanzarlos, en aquel entonces, cuando era en la época del STAN y todo esto, coordinar las aeronaves de rescate y todo lo demás. Pero bueno, es un experto en materia de protección civil. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, que se han tomado un tiempo para sintonizar este esfuerzo. Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Hoy, como ya es una costumbre, el ingeniero Rafael de la Cruz en el máster en los controles técnicos, con una nueva manera de transmitir a todos ustedes. A él les estaremos comentando, pormenorizando lo que se está haciendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Beli Luna, nuestra colaboradora, y yo los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas.
Y antes de que, bueno, pues caiga el meteorito o que venga la inundación o venga la onda tropical, yo me despido, soy Carlos Jiménez. Muchísimas gracias. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron